Muchas gracias. Mi nombre es Azar Guraya y hoy, inshallah, Dios mediante, voy a presentarles el contenido del libro Jesús en la India, escrito por Mirza Ghulam Ahmad. Entonces vamos a comenzar primeramente un poco sobre el autor. Mirza Ghulam Ahmad nació en 1835 en Kadian, India, falleció en 1908. Él era el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya y él proclamó ser el Mesías prometido, es decir, el segundo advenimiento de Jesús, y también, según la literatura islámica, el Mahdi, es decir, el líder guiado. Entonces, él escribió el libro Jesús en la India en 1899 para aclarar el asunto de la crucifixión, un pilar de la doctrina cristiana y también parte de la literatura islámica. Entonces Mirza Ghulam Ahmad vivió en este tiempo en Kadian, India, escribió más que 90 libros y entre los libros encontramos este que seguramente es una lectura muy interesante. Me gustaría pasar por el índice del libro para que tengan una idea, ¿no?, de qué se trata el libro. Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam empezó el libro con una introducción sobre los peligros de la creencia en la vida continua de Jesús y su regreso sanguinario. Entonces digo que ambas religiones, cristianas tanto como musulmanas, tienen una creencia de que, o la creencia ortodoxa más que nada, es que Jesús está vivo en los cielos y que va a regresar en la última época. Sin embargo, dijo que ambas religiones presentan una figura de Jesús que es una figura violenta, es decir, que en cuanto al cristianismo, habrá un evento que se llama el rapto, que cuando Jesús va a regresar, esto marcará un tiempo de mucha destrucción realmente en el mundo, la matanza o el asesinato de los no creyentes y todo relacionado con eso, pero igual dijo que en la literatura islámica también hay muchos musulmanes que creen lo mismo, que cuando la última época va a ocurrir, Jesús va a descender desde los cielos y así él va a emprender una guerra en el mundo, ¿no?, acabando con los no creyentes. Entonces Mirza Ghulam Ahmad dijo que esta creencia es una creencia peligrosa, es una creencia que mata lo que es la compasión en los corazones de los seres humanos. Entonces digo que esta creencia va realmente en contra de los principios de la religión, las religiones que enseñan la compasión. Entonces digo que Allah, Dios, le había enviado en parte para aclarar estas dudas y estos errores que habían entrado en las religiones, en la religión, o bueno, en las creencias de los musulmanes en cuanto al Islam y también en la creencia de los cristianos en cuanto al cristianismo. Entonces digo que Allah le había mostrado y revelado de que Jesús fue crucificado, pero no murió sobre la cruz. Fue bajado todavía vivo de la cruz, luego se recuperó de sus heridas, luego emprendió un viaje fuera del Imperio Romano en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, eventualmente llegando a Cachemira, India, donde falleció a la edad de 120. Bueno, esto es la conclusión de todo su análisis, pero dividió su análisis en 4 capítulos. El primer capítulo, pruebas de los evangelios, pues mayormente cuando hablamos de esa historia, para muchas personas, ellos piensan que los evangelios presentan una historia diferente. Entonces Mirza Ghulam Ahmad básicamente presentó los evangelios como una prueba de que Jesús no falleció sobre la cruz, sino que sobrevivió. 2, el Corán y los hadices, que son bien claros sobre este asunto, que Jesús fue crucificado pero no murió. Luego el capítulo 3, el ungüento de Jesús en los libros de medicina. Vamos a hablar sobre esto un poco más tarde. El ungüento de mira y aloes que fue aplicado sobre Jesús después de la crucifixión. De hecho, se menciona en muchos libros medicinales en la historia, y esto fue un ungüento para curar heridas y para salvar vidas, no para embalsamar o preservar cadáveres. Y capítulo 4, pruebas en los libros de historia de los viajes de Jesús. Entonces los libros antiguos de estas zonas de Tibet del Oriente mencionan la llegada de una persona que se llamaba Jesús,
que predicaba el Evangelio, que buscaba las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces también estos textos son importantes para conocer realmente qué ocurrió después de la crucifixión. Pero vamos a comenzar a ya tratar de ver en breve, ¿no?, cada uno de estos capítulos. Vamos a empezar con la perspectiva islámica, no porque es la perspectiva más antigua. Obviamente cuando hablamos de la antigüedad, los evangelios obviamente son más antiguos que el Corán. Sin embargo, lo que el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, lo que dice es que el Corán no es un libro de la historia. El Corán dice que es un libro revelado por Dios, ni inspirado. Pues la inspiración a los seres humanos también puede errarse en algunas cosas, pero lo que el Corán dice, que esto es una revelación enviada por Dios. Entonces, también el Corán, como dice aquí la primera referencia, que el Corán fue revelado para explicar lo que fue revelado en los libros anteriores. No te hemos hecho descender el libro, sino para que les expliques aquello en lo que discrepan y como guía y misericordia. Entonces a veces las personas preguntan por qué los musulmanes están hablando sobre Jesús o por qué están mencionando los libros anteriores, por qué no hablan sobre su propio libro. Entonces aquí es una respuesta. El Corán menciona los evangelios, el Corán menciona la Torah. El Corán dice que uno de sus propósitos atrás de su revelación fue a rectificar los errores que había entrado en las creencias en los pueblos anteriores, y presenta muchos argumentos y evidencias para esto. Entonces, por eso, cuando hablamos del Corán, también hablamos de todas las religiones que llegaron antes del Islam. Entonces, cuando buscamos en el Sagrado Corán los pasajes que hablan sobre Jesús en referencia a la crucifixión y lo que ocurrió después, lo que el Corán presenta claramente es que Jesús fue crucificado, pero luego sobrevivió. Aquí la segunda referencia dice: y no hay secta o grupo de entre el pueblo del libro que no crea en él antes de su muerte. Entonces esto básicamente nos indica que después de la llegada de Jesús, todas las tribus, todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, algunos miembros de cada una de las tribus había llegado a creer en Jesús. Y sabemos históricamente que la vasta mayoría de estas tribus vivían fuera del Imperio Romano. Entonces la pregunta es que ¿cuándo es que Jesús había llegado a estos otros pueblos? Porque esto no ocurrió antes de la crucifixión. El Corán dice, sin embargo, que había llegado a todos estos pueblos y ellos habían llegado a creer en él. Acerca de la crucifixión, específicamente capítulo 4, versículo 148 dice, y dicen, nosotros matamos al Mesías, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, cuando no lo mataron en otra forma, ni lo crucificaron hasta la muerte. Entonces, en los relatos judíos existen los dos. Hay algunos relatos que dicen que Jesús fue asesinado en otras formas, y también tenemos el relato más popular que fue asesinado por crucifixión. Entonces aquí el Corán dice que no lo mataron en otra forma ni lo crucificaron hasta la muerte, sino que se les apareció como uno muerto por crucifixión. Y los que difieren en esto ciertamente dudan en ello, no tienen conocimiento cierto de ello, sino que solo siguen una conjetura, y no convirtieron esta conjetura en una certeza. Entonces primero el Corán dice que sí, fue crucificado, no murió, pero luego dice que ninguna persona tiene evidencia directa de que murió. Es una conjetura. Entonces, cuando vamos a entrar en el análisis histórico forense, más que nada, ¿no?, de estos textos de los evangelios, vamos a ver hasta qué punto los textos del evangelio aprueban la propuesta o la creencia de que realmente murió, o si dicen algo diferente. Luego, capítulo 19, el Corán dice que Jesús declaró que y la paz fue conmigo el día en que nací, y la paz seguirá conmigo el día en que muera.
y el día en que sea de nuevo devuelto a la vida. Entonces, la creencia popular acerca de Jesús es que murió sobre la cruz, que es una muerte maldita. Básicamente, cualquier persona que muera sobre la cruz está bajo la maldición de Dios. No muere en una forma pacífica. Pero aquí el Corán dice es que el día en que nació fue un día de paz y también el día que morirá será un día de paz para él, no un día realmente de estar bajo la maldición de Dios. Entonces también este versículo nos indica que Jesús no murió sobre la cruz. Luego, capítulo 3, 46, su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María, honrado en este mundo y en el futuro. Entonces sabemos que Jesús no había recibido así un puesto de honor durante su tiempo en Jerusalén. Básicamente fue perseguido por el clero judío y fue crucificado por el gobierno del tiempo. No había recibido ningún puesto de honor así mundano, podemos decir, ¿no? Durante su tiempo en Jerusalén. Pero como vamos a ver más adelante, los textos históricos que hablan sobre sus viajes en India y Tibet y estos otros lados mencionan también cómo fue honrado hasta por los reyes de estos lugares. Y el último versículo aquí del Corán en capítulo 23 dice: hicimos del hijo de María y de su madre un signo y les dimos refugio en una tierra elevada. Entonces el Corán habla de dar a Jesús y su madre refugio. Bueno, obviamente hay que buscar refugio después de algún acontecimiento enorme. Entonces esto se refiere a la crucifixión. Y el lugar en una tierra elevada básicamente describe en una forma muy clara, pero breve, Afganistán y India, un lugar montañoso en una elevación muy, vamos a decir, muy elevada, ¿no? De verdes valles y manantiales de agua corriente. Entonces, para los que saben cómo es Cachemira, ¿no? En la India saben que es como así. Entonces, también el Corán está describiendo dónde llegó a Jesús. Estos son los versículos del Corán. También en la literatura islámica tenemos algo que se llama los hadices, los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí también encontramos evidencia de la supervivencia de Jesús. El profeta dijo que Dios reveló a Jesús: oh Jesús, muévete de un lugar a otro, ve de un país a otro país que no seas reconocido y perseguido. Entonces el profeta Muhammad habla de cómo Jesús salió del imperio romano, todavía podemos decir como un refugiado, ¿no? Un criminal según los romanos, pero huyó del imperio romano hacia el este. El profeta también dijo: Jesús solía viajar continuamente de un país a otro, y en cualquier lugar en que se encontrara a la caída de la noche solía comer la vegetación de la jungla y beber agua pura. Y el último, el profeta declaró: los más favorecidos a la vista de Dios son los pobres. Al preguntársele qué había que entender por el término pobres, contestó: son las personas que, como Jesús, el Mesías, huyeron de su país para salvar su fe. Entonces, básicamente la perspectiva islámica es bien clara. Pero también lo más interesante en los versículos que hemos leído es que el Corán dice que también los otros libros dicen lo mismo. Y si alguien dice que los libros anteriores dicen algo diferente, solo es una conjetura, pero que no se fundamenta realmente en un análisis profundo. Bueno, ya que sabemos lo que es la perspectiva islámica, vamos a continuar con el punto de vista cristiano tradicional, y también dentro de esto vamos a ver algunos de los textos que hablan de Jesús estando en India, ¿no? Entonces, la vasta mayoría saben qué es el punto de vista cristiano tradicional. La vasta mayoría de cristianos consideran que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo divino de Dios, la tercera parte del Dios Trino. Vivió prácticamente toda su vida, ¿no? en Jerusalén, y fue crucificado, murió, resucitó en su cuerpo glorificado y 40 días después fue elevado al cielo. Entonces muchos cristianos piensan que esto es la totalidad realmente de la creencia del Antiguo tanto como el Nuevo Testamento. Jesús fue crucificado, murió,
Hubo una resurrección, luego fue llevado a los cielos. Cuando hablamos del punto de vista cristiano, obviamente tenemos que hablar de los materiales de origen. Entonces, en este caso, cuando hablamos de los textos anteriores del cristianismo, tenemos los 4 evangelios canónicos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos los primeros evangelios apócrifos también. Estos son los evangelios antiguos que no, entraron en el canon de la Biblia. Entre ellos tenemos la Biblia de los Hebreos, ¿no? el Evangelio de los Hebreos, Ebionitas. Y luego tenemos las declaraciones de los padres de la iglesia, ¿no? de los primeros siglos. Y luego tenemos documentos religiosos y históricos de Asia Central y Meridional, en sánscrito, tibetano, persa. Hay textos así también que hablan sobre Jesús. Bueno, comenzamos con la misión de Jesús, empezando con la Biblia, ¿no? Cuando vemos cómo estudiar la Biblia, porque obviamente la Biblia habla mucho sobre la crucifixión, podemos dividirlo en 2 formas. Hay un análisis teológico. En el análisis teológico estamos hablando de qué se esperaba, qué decían los autores en el Antiguo Testamento, qué decía Jesús sobre la crucifixión, qué pensaban sus compañeros sobre la crucifixión, qué pensaban los autores posteriores sobre esto, cuál era su fe o su creencia, su opinión sobre estos asuntos. Y luego tenemos un análisis histórico forense, donde quitamos por completo a un lado todas las opiniones. En un análisis forense no nos importa realmente las opiniones de otras personas. Tomamos únicamente los eventos, los acontecimientos, los hechos, lo que había ocurrido, ¿no? Antes de la crucifixión, durante la crucifixión y después de la crucifixión, para tratar de llegar a una conclusión de que si estos eventos realmente nos llevan a la conclusión de que si la persona crucificada realmente había muerto o no. En este caso no nos importa si alguien pensaba que sí había muerto o no, ¿no? En este caso vamos a hacer un análisis independiente, basándonos en los hechos para llegar a una conclusión independiente. Pero obviamente cuando hablamos de un estudio teológico, tenemos que tener un concepto básico de la persona. Jesús, ¿cuál era su propósito? ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Y qué decía? ¿No? Entonces cuando hablamos de Jesús, hablamos de su misión. Y su misión necesitaba viajes largas. Entonces, en varios lugares del Nuevo Testamento, Jesús habla de que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y que su misión necesitaba llegar a estas ovejas perdidas. Entonces Mateo dice que no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También dijo en Juan, y tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Entonces también en Mateo, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en los montes y va en búsqueda de la descarriada. Entonces Jesús estaba dando a conocer a los demás, ¿no? Que tiene esa misión. Hay ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y dónde vivían esta multitud de judíos? Tenemos Flavio Josefos, uno de los historiadores antiguos en esta época, que dio, por lo que no hay más que 2 tribus en Asia y Europa sujetas a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora y son una multitud inmensa y no se pueden estimar por el número. Entonces la vasta mayoría de estos judíos no vivían en Jerusalén, no vivían ni en el Imperio Romano. Vivían fuera del Imperio Romano. Estamos hablando de Persia, estamos hablando de Tibet, estamos hablando de la India. Ahí vivían multitudes, 10 de los 12 tribus realmente. La vasta mayoría vivían fuera del Imperio Romano.
Entonces, si creemos, y aquí viene la parte de la teología, si aceptamos que Jesús realmente no era un mentiroso, ¿no? Esto es parte de la teología, creemos en Jesús, decía la verdad. Si consideramos que Él era una persona verdadera, un profeta de Dios en la tradición islámica, entonces obviamente también creemos que cumplió con su misión. Si fue enviado por Dios con una misión, es imposible que realmente no cumplió su misión. Pero obviamente si murió sobre la cruz y luego fue llevado a los cielos, no cumplió con su misión. Aquí podemos también hablar un poco sobre los libros que hablan sobre su llegada en la India y otras zonas. Entre los textos más antiguos que hablan de la llegada de Jesús, tenemos un texto que se llama Bhavishya Mahapurana. Es por Sutta, en el idioma sánscrito, fue escrito en 115 después de Jesús. Entonces es un texto extremadamente antiguo, estamos hablando posiblemente un texto que es más antiguo que el Evangelio de Juan, ¿no? Básicamente un texto así. Dice que menciona que el pueblo de Moisés se extiende por la India. Jesús en esta Purana se encuentra con el Raja, el rey del pueblo del norte de la India. Entonces este texto habla de esa plática de Jesús. Entonces la pregunta es que cómo en un tiempo tan corto habían llegado estos tipos de narraciones hasta los interiores de la India, hablando de Jesús llegando ahí y conociendo a los reyes de ahí. Otros textos, ¿no? En sánscrito, Nata Namavali. Guru Ishainata llegó a la India a los 14 años, regresó a su pueblo los judíos más tarde torturado y fue asistido por otro guru en forma astral para regresar a la India. Entonces, de nuevo, textos antiguos hablando de Jesús llegando hasta la India. Luego, unos documentos budistas, la vida de San Isa, fueron encontrados en 1887, pero supuestamente son textos bien antiguos. Entonces varias personas, ustedes pueden leerlo, dijeron que habían visto estos textos. Estos textos hablaban de nuevo de la llegada de Jesús a la India. No solo eso, sino que Nicolás Roerich era un viajador, podemos decir. Él había viajado en esta época en muchas zonas de Tibet y India, y todas estas personas eran budistas. Pero dice que en todos los lados encontró que la gente ahí que vivía, todos ellos creían en Jesús y consideraban que Jesús era un miembro de su religión que había llegado ahí. Ellos tenían narraciones orales de la llegada de esa figura ahí. No eran cristianos. Entonces, estos son algunos de los textos. Luego tenemos unos textos escritos por musulmanes. Sheikh Sadiq Kamaluddin, estamos hablando publicado, bueno, el libro es de los 900, pero publicado en 1782. Yuzu Asif, otro nombre para Jesús, murió en Cachemira con la cabeza hacia el este. Rawzat Sufa Tawarikh Kashmir. Bueno, estos textos no son tan antiguos, pero lo importante aquí es entender que estos musulmanes no creían que Jesús había llegado a la India. Ellos creían que Jesús había llegado a los cielos. Pero a pesar de eso, estos historiadores anotaron que, bueno, esto es nuestra fe, pero la gente aquí dice que una persona llegó aquí. Jesús llegó aquí, aunque no lo creían, podemos decir. Entonces, hay indicaciones de que Jesús había llegado a estos lugares en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los textos dicen que llegó al pueblo de Cachemira. Entonces, ¿qué es especial con el pueblo de Cachemira? Se autoidentificaron como parte de los Bani Israel, los hijos de Israel. Ellos dijeron que ellos formaban parte de las ovejas perdidas. La cultura, la vestimenta, las prácticas y los nombres coinciden con las tradiciones hebreas y judías. Entonces no coinciden con los demás de la gente de la India. Son un pueblo aparte. La ADN demuestra que son parte de los israelitas, algo moderno también, y claramente diferentes de los pueblos de su alrededor.
una tumba en Srinagar. Entonces ahí no solo es relato, sino que hay una tumba que se dice que es la tumba de Jesús. Los registros locales detallan que es de un santo, Yus Asaf, y la tumba está construida a la manera hebrea, con los pies en el contorno de la roca. En el exterior también tienen marcas de crucifixión, los pies del santo que está adentro. Y bueno, tenemos la sábana santa de Turín, que muchos piensan fue el sudario, ¿no? En lo que Jesús fue envuelto después de la crucifixión. Lo interesante con eso, bueno, hay ciertas personas que dicen que demuestra que había fallecido, hay otras personas que dicen que no. La evidencia es que la persona dentro de este sudario todavía estaba vivo, pero lo interesante es que hay una imagen negativa de un individuo crucificado en esa sábana de Turín, y hasta hoy nadie sabe cómo falsificar una imagen negativa. Entonces, si es una falsificación, ¿cómo es que hay una imagen negativa allá? Y bueno, como mencioné, no voy a entrar mucho en eso, pero hay mucha evidencia que la persona dentro de ese sudario todavía estaba vivo. Pero regresamos a los relatos de los evangelios, porque obviamente para muchas personas ellos consideran que la Biblia contiene los relatos más confiables sobre la crucifixión y sobre Jesús. Pero la pregunta es que tenemos que hablar sobre la autenticidad y fiabilidad de los evangelios antes de tomarlo como textos completamente fieles a la realidad o la historia que había ocurrido en este tiempo. Entonces, primeramente, hay que entender que los evangelios no son las únicas narraciones primitivas sobre lo que había ocurrido durante la vida de Jesús. En Lucas, el autor dice que muchos han emprendido la redacción de un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Entonces Lucas está diciendo que ya muchas personas antes de mí han tratado o han empezado a escribir cosas. No tenemos historia realmente de lo que ellos habían escrito. Y Pablo estaba en contra de los evangelios distintos al suyo. Entonces también vemos que hay fricción teológica entre los diferentes evangelios que existían en ese tiempo. Encontramos que hay evangelios como de Tomás y otros convertidos en narraciones. Entonces las narraciones más antiguas existían como pequeños dichos de Jesús, no como historias largas. Las historias largas que mencionan que Jesús primero se fue a un lado, luego a otro lado, fueron construidos mucho después. En el inicio solo existían dichos de Jesús, ¿no? Sin orden. Entonces también encontramos que los evangelios fueron escritos probablemente por distintos grupos. Cada grupo básicamente tenía su inclinación, redactaban o desarrollaban su evangelio según sus necesidades teológicos. No fueron historiadores, por así decirlo, ¿no? Entonces también hubo la influencia de Pablo. 2 de los 4 evangelios, Marcos, el evangelio más antiguo y el prototipo para los demás evangelios, y Lucas, fueron escritos por discípulos de Pablo. Entonces también ahí encontramos que Pablo nunca conoció a Jesús, llegó mucho después, no aceptó realmente enseñanzas por parte de los apóstoles originales. Él decía, yo tengo un evangelio distinto que Jesús mismo me ha enseñado a través de revelación. Entonces él decía que no tengo necesidad de conocer a estas personas que vivían y escuchaban a Jesús. Yo tengo mi evangelio distinto por revelación. Entonces 2 de sus discípulos escribieron la mitad de los evangelios que tenemos hoy. Y la datación de los evangelios internamente fueron escritos entre el año 65 y 110. Estamos hablando de casi 15, 20 años, ¿no? O más después de la crucifixión. Y los textos más antiguos, no, la datación externa podemos decir, entre 125 y el año 250. Entonces estamos hablando de décadas. Estos relatos fueron recompilados y escritos por primera vez décadas después de la crucifixión. Entonces dentro de este ambiente de fricciones
teológicos, personas predicando ciertos evangelios, otros respondiendo con sus propios relatos. Estos relatos fueron redactados. Entonces, esto es lo que tenemos en forma de los evangelios. Esto no hace los evangelios completamente fuera de confianza, ¿no? Sino que cuando leemos los evangelios tenemos que entender que pasaron por un proceso de redacción y tenemos que ser conscientes de eso si queremos llegar a la verdad. Y bueno, hablando de la muerte y la resurrección, podemos ver que hay mucha diferencia entre los evangelios en cuanto a estos dos asuntos importantes por cuestiones de esta investigación. Entonces, ¿recibió latigazos o no? Lucas no lo menciona en absoluto. No podemos leer los 4 evangelios a la vez, ¿no? No es decir que Marcos estaba sentado con Lucas, quien estaba sentado con Juan, y todos estaban escribiendo, y uno dijo que sí, yo lo dejo, está bien, tú lo escribiste. No, cada uno tuvo su propia perspectiva sobre Jesús. Y tenemos que evaluar cada evangelio independiente de los demás. Entonces, en este caso, Lucas no menciona los latigazos en absoluto. Jesús no pasó por una tortura antes de la crucifixión. ¿Quién llevó la cruz? ¿Simón de Cirene o Jesús? 3 de los 4 dicen que Simón realmente llevó la cruz. ¿Le atravesaron el costado? Solo Juan lo menciona, los demás no. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? De nuevo, ahí hay mucha diferencia. ¿Se asignaron guardias a su tumba? Solo Mateo lo menciona. ¿Salieron los muertos de sus tumbas después de la crucifixión? Solo Mateo lo menciona. ¿Se apareció después de la crucifixión algo tan importante como eso? Marcos no lo menciona en absoluto, ¿no? Los últimos versículos de Marcos en los manuscritos más antiguos solo menciona que encontraron una tumba vacía y ya, Jesús no aparece a nadie. Entonces ahí, y Marcos, importante saberlo, es el evangelio más antiguo y funcionó como el prototipo para los demás, porque Mateo y Lucas copiaban grandes partes de Marcos. Entonces, el evangelio más antiguo no menciona la aparición de Jesús en absoluto después de la crucifixión. ¿Y por qué tanta diferencia en cuanto a la muerte y luego la resurrección? Porque estos fueron temas tan importantes teológicamente para estos diferentes grupos, que cada uno entonces tenía grandes diferencias con otros. Y por eso, cuando ellos redactaron sus historias, esas diferencias entraron en sus libros. Como mencioné, vamos a tratar de ver ambos lados, lo que es la investigación teológica y también la investigación forense histórica. El primero, vamos a tratar de responder a la pregunta ¿qué se predijo que ocurriría realmente en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y con la investigación histórica forense vamos a tratar de responder a la pregunta ¿cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió la crucifixión? Y si fue suficiente realmente para acabar con la vida de Jesús o no. Entonces, con el primero vamos a tener frente de nosotros los textos bíblicos, pero para el segundo vamos a usar más que eso, la razón humana. Con la investigación teológica, algunos puntos frente de nosotros. Primeramente, los judíos nunca esperaron que el Mesías fuera crucificado. No hay ningún rabino en toda la historia del judaísmo que pensaba que el Mesías sería crucificado. Para ellos, esto fue una blasfemia. Y Pablo también lo mencionó, en muchos lados la Biblia lo menciona, que la razón que por qué los judíos no pueden aceptar a Jesús es la crucifixión. No aparece en sus profecías sobre el Mesías. Entonces nunca se esperaba de que el Mesías sería crucificado y sería asesinado en esa forma. ¿Por qué? Porque la muerte sobre la cruz es una maldición, según el Antiguo Testamento. Y los judíos nunca podrían aceptar de que su Mesías sería maldito, tampoco para los musulmanes, ¿no? Entonces, si creemos en Jesús y pensamos que siendo un profeta de Dios, siendo alguien amado por Dios, nunca podría estar bajo la
maldición de Dios, entonces no podemos aceptar que murió por la cruz. Jesús tuvo que predicar a las tribus perdidas. Obviamente, si murió sobre la cruz, no podría ir y predicar a estas tribus. Jesús predijo su supervivencia en la cruz. Entonces también encontramos al menos 3 profecías de Jesús sobre su supervivencia sobre la cruz. Primero, la señal de Jonás. Jonás era un profeta en el Antiguo Testamento. Creo que ustedes saben la historia. Jesús dijo que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la ballena, en la misma manera el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en la tierra. Jonás obviamente no murió en la ballena. La señal de Jonás, en una palabra, supervivencia. Jesús también estaba diciendo que en contra de Jonás, pronóstico casi 100% de una muerte. Pero Jesús dijo que lo mismo va a ocurrir conmigo. El pronóstico en mi caso también será casi 100% una muerte segura, pero Dios me va a salvar como salvó a Jonás. La sangre de los profetas. Jesús dijo que la sangre de todos los profetas, desde Adán hasta Zacarías, va a caer sobre esta generación, pero no incluyó a sí mismo. Básicamente dijo que el último profeta que fue asesinado por los judíos era Zacarías, no él. ¿Por qué no dijo que también mi sangre va a caer sobre esta generación? Entonces, implícitamente aquí Jesús está diciendo que los judíos de su tiempo no lograrían asesinarle a él. Y Jesús también dijo que ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. Y sabemos que el lugar de Gólgota, de Calvary, estaba fuera de Jerusalén. Entonces Jesús en un lado está diciendo que ningún profeta puede morir fuera de esta ciudad. Luego está crucificado fuera de esta ciudad. Entonces esto es una contradicción. Si Jesús realmente lo que dijo era cierto, podemos decir que no murió sobre la cruz, porque la cruz se situaba fuera de Jerusalén. Oraciones de Jesús para librarse de la muerte. Entonces, antes de la crucifixión, en Getsemaní, toda la noche Jesús estaba llorando y orando que Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz. Yo sé que siempre me oyes. En otro lugar, y no dará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Entonces Jesús estaba orando toda la noche antes de la crucifixión para estar a salvo de una muerte sobre la cruz. Él sabía que esta muerte sería una muerte maldita. Entonces Jesús también dijo que Dios escuchaba sus oraciones, Dios aceptaba sus oraciones. Entonces en este caso nosotros creemos que Dios aceptó sus oraciones. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sus palabras famosas, ¿no? Eli, Eli, lema sabactani, ¿no? Sobre la cruz. Pero estas palabras fueron tomadas de Salmos 22. Básicamente esto fue la primera línea o la primera frase de una oración larga del profeta David. Y si alguien lee Salmos 22, lo que sabe es que esta oración se ofreció en un momento de mucha dificultad para estar a salvo. Y así, en el caso de David, cuando David ofreció una oración así, Dios salvó su vida de la muerte. Y por eso los últimos 10 versículos de este Salmos hablan de cómo David era muy agradecido ante Dios por haber salvado a su vida. Y Jesús nunca quiso que lo mataran, condenó a los judíos que por querer matarlo, los declaró pecadores, se retiró a Efraín al final para evitar ser descubierto y capturado por ellos. Él mismo evitaba, ¿no? Realmente la crucifixión hasta el último momento. Si esto fuera realmente su propósito, ¿por qué lo evitaba tanto? ¿O por qué condenaba a los judíos por querer crucificarle a él? Dios no quería que mataran a Jesús. Mostró sueños a José para salvarlo de Herodes, ¿no? En el inicio, cuando Jesús era todavía un bebé, Dios mostró al mínimo 3 veces sueños a él, a José, para salvar la vida de Jesús. Luego mostró sueños a la esposa de Pilato
Pilato, el juez, ¿no? Básicamente de todo lo que, del proceso de la crucifixión, Dios mostró un sueño a su esposa. ¿Para qué? Para salvar a la vida de Jesús. Y los profetas anteriores en el Antiguo Testamento siempre fueron salvados de las pruebas cuando Dios les revelaba así, ¿no? A través de sueños, que Él salvaría a sus vidas. Dios mostró su ira cuando Jesús fue crucificado. Hubo oscuridad sobre la tierra, la cortina del templo partida en dos, terremotos. Básicamente, si esto fuera un momento de alegría, Jesús cumpliendo con su misión, ¿por qué tantas muestras de ira y enojo de Dios en vez de alegría? Y Dios castigó a Judas por traicionarle y a los judíos con la destrucción del templo y la muerte de cientos de miles de personas después de su revolución en el año 66. La rebelión de los judíos contra los romanos en el año 66 básicamente terminó en la muerte de cientos de miles del clero y los judíos que habían opuesto a Jesús. Entonces aquí podemos ver en parte, ¿no? Jesús nunca quiso ser crucificado y la evidencia aquí nos muestra ni Dios ni Jesús y sus propias palabras nos indican que Él sabía que sobreviviría. Pero sí, también hay ciertos otros pasajes que a veces se presentan como estar en contra de eso. Y hay respuestas a las supuestas profecías sobre la muerte en la cruz y la posterior resurrección. Dijo Jesús que lo matarían y luego resucitaría. Entonces, claro, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan supuestamente así. Jesús dijo que estaría asesinado por personas y luego resucitaría. Sin embargo, hay una inconsistencia en todos los pasajes. Algunos solo mencionan la crucifixión o sufrimiento y levantarse al tercer día. Y algunos de estos pasajes no mencionan la muerte de Jesús. Otros sí, pero algunos no. La pregunta es ¿por qué? Jesús habló de forma críptica y metafórica. Los apóstoles no entendieron lo que quería decir con muerte y resurrección específicamente, ni le preguntaron al respecto. Es decir, que Jesús hablaba en estos términos varias veces con sus compañeros, pero la Biblia nos dice que ellos temían preguntarle por una aclaración. ¿Por qué necesitaban una aclaración si estaba hablando en palabras claras? Porque obviamente en el Antiguo Testamento nunca se esperaba de un Mesías que sería asesinado por crucifixión y también estas mismas palabras podían estar interpretadas de forma metafórica y por eso los compañeros no sabían, ¿está hablando de forma literal o está hablando de forma metafórica? Aquí la vida, la muerte y la resurrección en el Antiguo Testamento estas palabras se utilizaban en forma metafórica. Entonces Jesús, cuando utilizaba estas mismas palabras, Jesús era un judío, hablaba arameo, hablaba hebreo, no hablaba griego con sus compañeros. Entonces estos mismos términos que ocurren traducidos como asesinado o resurrección, en hebreo no tienen el mismo significado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la vida se refiere al bienestar, la muerte a lo que perturba el bienestar. Pasar de la penuria extrema al bienestar se expresa como resucitar del Seol, ¿no? Básicamente del infierno. Entonces, si alguien pasa por sufrimiento extremo hacia el bienestar, se dice que ya pasó por una resucitación o una resurrección. En Jonás, sin embargo, tú sacaste mi vida de la fosa. ¿Qué significa? No significa muerte y luego resurrección. Este término, esta frase y otras frases así, siempre significan que Dios salvó la vida de esa persona. En Oseas 6:2, tal vez el pasaje que aclara más este asunto que cualquier otro, el profeta Oseas dice que venid, volvamos a Yahvé, porque Él es quien ha descarado, y Él nos curará, Él ha herido y Él nos vendará. Al cabo de 2 días nos reanimará, al tercer día nos resucitará, para que vivamos delante de Él. Entonces, palabras explícitas, ¿no? Tal vez no son más explícitas que estas, sobre resurrección, muerte y resurrección.
en 3 días. ¿Es literal? ¿Hubo una resurrección del pueblo israelita? ¿Todos ellos murieron y fueron resucitados en sus cuerpos glorificados? No. Entonces, cuando los mismos pasajes ocurren en el Antiguo Testamento, sabemos que son metafóricos. Entonces, cuando ocurre también con Jesús, siendo investigadores, debemos de entender que tiene el mismo significado. En las palabras de Jesús también encontramos que él entendía estos pasajes así en una forma metafórica. En la parábola del hijo pródigo, dijo que porque este hijo mío estaba muerto, necros en griego, y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces ahí también en la parábola nadie piensa que realmente el hijo había muerto, literalmente, sino que todos entiendan que obviamente las palabras pueden estar interpretadas de forma metafórica. También los términos griegos de muerte, apokteino, también en griego pueden estar interpretadas de forma metafórica, egeiro y anestimi, que se utilizan para decir que ya está vivo o hubo una resurrección o se resucitará. Estos términos en griego también pueden ser traducidos como curado. Y Gunther Schwartz, experto en arameo, después de su análisis de toda esta terminología, llega a la conclusión que los términos se refieren a la resucitación, no a la resurrección. Entonces, de la terminología también es bien claro que Jesús no estaba diciendo que habría una resurrección. Y hay pasajes relacionados. Jesús decía cosas como dar su vida como rescate, o su sangre sería derramada por su pueblo, o que dejaría el mundo y ir al Padre, etc. Todos estos pasajes tienen sus iguales, otros pasajes parecidos en textos judíos, y ninguno de ellos significa resurrección. Cada uno de ellos significa esforzarse por el pueblo o regresar a Dios o emprender un viaje, pero ninguno de ellos significa muerte y resurrección. Hay profecías en el Antiguo Testamento, sin embargo, ellos tampoco tienen que significar lo que es una resurrección. Existen interpretaciones alternativas, otras interpretaciones. Entonces, las profecías siempre son sujetas a la interpretación. Ya sabemos que los judíos nunca, al leer estas profecías para miles de años, nunca habían interpretado estas profecías como hablando sobre un Mesías que moriría sobre la cruz y luego sería resucitado. Y por eso Pablo dijo que sino que anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos. Eso era un escándalo. No existía esta interpretación entre ellos. Y también William Lane Craig, un apologista bíblico muy famoso, dice que nadie los habría leído de ese modo sin una creencia previa en la resurrección de Jesús. Los que buscan profecías en el Antiguo Testamento de la resurrección, crucifixión y resurrección de Jesús, lo que ellos están haciendo, están reinterpretando los textos anteriores en una manera que nunca existía antes de Jesús. Y las mismas profecías realmente que se utilizan en defensa de la resurrección de Jesús, desde esta perspectiva, hablan sobre la supervivencia de Jesús y no sobre la resurrección. Por ejemplo, Salmos 22, normalmente se utiliza en el Nuevo Testamento en muchos lugares por los autores tratando de justificar la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, cuando leemos Salmos 22, lo que entendemos es que estos pasajes no están hablando sobre la resurrección, sino que están hablando sobre la supervivencia. Por ejemplo, versículo 16 dice, han traspasado mis manos y mis pies, de los cuernos de los bueyes salvajes me has rescatado. Versículo 21. Dios salvó a David. Los últimos 10 versículos hablan de cómo Dios salvó su vida de la muerte. Isaías 53, tal vez el pasaje más famoso. ¿Quién es el siervo primero? En este pasaje que habla sobre una persona sufriendo, que muchos aplican a Jesús. Entonces, los capítulos anteriores y después dicen que el siervo puede ser Israel, Jacob, Ciro. Los musulmanes dicen que aplica más al profeta Muhammad y el Mesías también.
Todos estos son candidatos, pero no es categórico. Y dos, este pasaje de Isaías 53 no dice categóricamente que esta persona va a morir, sino que parece que está diciendo que Dios le va a salvar de la muerte. ¿Por qué? El versículo 8 dice que porque fue cortado de la tierra de los vivientes. En el idioma del Antiguo Testamento significa estaba sufriendo. Pero 2 versículos después, el versículo 10, el pasaje dice que verá a su descendencia y Dios prolongará sus días. Entonces, en uno está diciendo que, bueno, cortará su vida, que tiene una interpretación metafórica, pero 2 versículos después Dios está diciendo que va a alargar sus días, va a ver hasta sus hijos. Entonces esto lo que nos da a entender es que Dios no está hablando sobre resurrección y luego una ascensión, está hablando sobre salvar la vida de alguien para que luego pueda tener una familia. Entonces rápidamente vamos a también tratar de pasar por el método histórico forense de cómo ocurrió la crucifixión, pasar punto por punto, ¿no? Por los eventos. Jesús es detenido e entregado a Pilato. Pilato intenta liberar a Jesús, se asegura de que no se ha sometido a tortura y está sentenciado el viernes por la tarde. Entonces los que dicen que fue sujeto a mucha tortura por latigazos, realmente los evangelios no hablan de una tortura extensiva. También el hecho de que cuando murió tan rápido, Pilato cuando fue informado no lo pudo creer. Él decía, ¿cómo es que murió tan rápido? Se maravilló, la Biblia dice. Si realmente había presenciado o había ordenado una tortura extensiva, realmente no habría dudado de la muerte de Jesús de forma tan rápida. Entonces la persona encargada tuvo dudas de la vida o la muerte de Jesús. La persona encargada realmente de la crucifixión, esto nos demuestra que no fue sujeto realmente a una tortura. Jesús no lleva su propia cruz al lugar de la crucifixión. Jesús es crucificado y hay otros 2 criminales junto a él. Y los 2 son conscientes y fuertes en este momento. Se suministra una bebida, probablemente narcótica a Jesús, cae inconsciente inmediatamente después de eso. Entonces los evangelios dicen eso, se le entregó una bebida, gritó fuertemente y luego ¡pum! Entonces esto no es natural, una persona no muere así. Esto nos da a entender que probablemente hubo algo en la bebida que causó realmente a Jesús a perder la conciencia tan rápidamente. Los ladrones estaban vivos en ese momento, pero se acerca el sábado, por lo que se les rompen las piernas. Las piernas de Jesús no se rompen porque ya había muerto, según los soldados. Sin embargo, el soldado atraviesa ligeramente el costado de Jesús, brota sangre y agua. Después de la muerte hay coagulación de sangre, no sale rápidamente, no sale con fuerza. Lo que da fuerza a la sangre dentro del cuerpo es el corazón latiendo. Entonces el hecho de que de esa herida se brotó agua y sangre indica que no había muerto, todavía Jesús estaba vivo. Hubo oscuridad, terremotos y confusión en general. Nadie observaba de cerca si había muerto o no. Los soldados también eran temerosos y creyentes en él. Entonces todos estaban en una condición así de confusión. La Biblia también dice que muchos huyeron de este lugar. Personas estaban bien temerosos. Los mismos soldados eran creyentes en él y básicamente temerosos de lo que estaba pasando. Nadie estaba observando de cerca si Jesús estaba vivo o no. No se realiza una autopsia. Ningún doctor se acercó a Jesús. Ningún soldado realmente tocó a Jesús después de este momento. Lo único lo que los evangelios dicen es que Jesús exhaló o entregó el Espíritu. Sin embargo, en el Antiguo Testamento estas palabras no significan no siempre la muerte, sino que a veces se interpretan de forma metafórica como caerse inconsciente. Por ejemplo, el espíritu de Jacob revive tras la conmoción de saber que su hijo está vivo. Es decir, que el espíritu salió de Jacob, no estaba dentro de Jacob y luego regresó. Entonces esto es parte del idioma del Antiguo Testamento, no siempre significa la muerte.
Y también tenemos el moderno síntoma de Lázaro, donde a veces hay personas que hasta los médicos consideran muertos, pero no están muertos. Están llevados al hospital y luego se levantan. Entonces es raro, pero ocurre. Y la crucifixión es un proceso que dura días para matar a una persona, ya que ninguno de los órganos realmente necesarios del cuerpo están perforados en el proceso de la crucifixión. Y por eso dura días. Jesús solo fue crucificado durante 2 o 3 horas. Entonces el tiempo no era suficiente para matar un joven como Jesús, 33 años, carpintero, toda su vida, viajaba, ¿no? Docenas de millas, caminaba todos los días. Entonces un hombre así murió en 2 horas, sin tortura. No es posible. Pilato se asombra de que Jesús muriera tan rápidamente, ¿no? El cuerpo es entregado no a las autoridades, no a los doctores. Su cuerpo es entregado a sus compañeros. Qué raro. Las únicas personas que manejaban a Jesús después de la crucifixión son sus compañeros cercanos. Uno de ellos, José, amigo íntimo de Pilato. José y Nicodemo vienen con 100 libras de hierbas medicinales de mira y aloes. Esto se encuentra en los libros antiguos de la medicina hasta hoy en día y se conoce como el ungüento de Jesús. Estos 2 ingredientes, mira y aloes, se utilizaban en el mundo antiguo para curar heridas y prevenir infecciones, no para preparar cadáveres. Entonces también la cantidad, 100 libras, según los investigadores, esta cantidad, si fuese utilizado realmente como perfume, estaría suficiente para 200 personas. Entonces no parece que esto se preparó para prepararse como perfume, sino que se preparó como el ungüento para aplicar sobre sus heridas. Nadie se acerca. Bueno, Jesús es colocado en la tumba nueva con al menos 2 asistentes. Nadie se acerca al sepulcro hasta el domingo por la mañana. Dentro del sepulcro no hay testigos oculares de la resurrección. No hay testigos oculares de una resurrección. Es algo que se supone que ocurrió dentro del sepulcro. Regresamos a lo que el Corán dijo. No hay evidencia directa. No hay un testimonio realmente de una resurrección. Se supone que ocurrió porque se supone que había muerto. Pero no hay evidencia, como el Corán indica. Jesús cambia de aspecto y de atuendo moviéndose sigilosamente. Los asistentes afirman que está vivo. Entonces cuando los compañeros entran en el sepulcro, los 2 dicen que está vivo. No dicen realmente en el arameo que hubo una resurrección. Está vivo, egero y anestemi significa recuperación en arameo. Dice a María Magdalena, no te aferres a mí porque aún no he subido el Padre. ¿Qué significa? Subirse al Padre en el tiempo del segundo templo de los judíos significaba morir y irse al Padre. El Padre que se encontraba arriba. Entonces Jesús diciendo que aún no he subido al Padre significa que todavía tengo las heridas. No te aferres a mí, no estoy muerto todavía. Siento lo que es el dolor. Jesús se aparece a sus compañeros, temen que sea un fantasma. Jesús come, bebe y se relaciona con ellos como antes. Muestra las heridas de sus manos y pies. Invita a Tomás a meter los dedos en ellas. Entonces la pregunta es que estos son los signos de un cuerpo mortal y recuperado o resucitado. Un cuerpo resucitado es como el de los ángeles, según los evangelios. Es imperecedero, glorioso, poderoso y espiritual, según Pablo. Jesús caminaba, bebía, comía, dormía, tenía heridas en sus manos, en sus pies, sentía dolor. Ninguna de estas características son las características de un cuerpo glorificado. Son las características de un cuerpo todavía mortal. ¿Por qué? Por ejemplo, si ya estaba en un cuerpo glorificado, ¿por qué no se presentó ante Pilato, ante todos los judíos anteriores que dudaban de él, que eran sus antes enemigos,
y ante todas las personas. ¿Por qué no se presentó así frente de todos que estaba en su vida glorificado, ya fuera del alcance de sus manos? ¿Por qué? Esto habría la forma categórica de demostrar que realmente hubo una resurrección, pero no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Y llegamos tal vez el penúltimo punto. Tenemos poco tiempo, pero rápidamente la ascensión, que no es directamente relacionado con la muerte de Jesús o no, pero es importante por varias razones. Si Jesús subió a los cielos, obviamente no llegó a la India. Si no había subido a los cielos, obviamente tenemos que deducir dónde llegó después. No se menciona en los evangelios. La ascensión no se menciona en los evangelios. Mateo y Juan no la mencionan en absoluto. Marcos lo menciona en capítulo 16, 19, pero esto es una adición posterior. Este versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y Lucas lo dicen en 24:51, pero este pasaje no se encuentra en los manuscritos más antiguos tampoco. Entonces, en los 4 evangelios no se menciona la ascensión de Jesús. ¿De dónde viene entonces? En el libro de Hechos, escrito más tarde de estos otros evangelios, este libro describe cómo Jesús fue arrebatado y una nube lo cubrió hasta perderlo de vista. Pero la pregunta es que si el autor de Actos, el libro de Hechos, es también el mismo autor del libro de Lucas, como dicen los eruditos, ¿por qué no lo mencionó en Lucas, que es el libro más antiguo? ¿Por qué se agregó después en un libro más posterior un tema tan importante? ¿Por qué no se menciona en 4 testigos oculares, entre 4 testigos oculares? Sin embargo, está bien. Si se acepta, Lucas afirma que esto ocurrió en Betanía y Mateo describe Betanía como una montaña de Galilea. Es posible que el texto solo describa a Jesús subiendo la montaña y luego siendo ocultado por una nube en la cima y desapareciendo cuando pasó el otro lado. Entonces Galilea era un lugar montañoso. Jesús dio a sus compañeros que iría a Galilea ante ellos. Galilea, que se encontraba casi 100 millas de Jerusalén. La primera parte del viaje de Jesús hacia el norte. Galilea se encontraba hacia el norte de Jerusalén, en la ruta fuera del Imperio Romano. Y también hubo un significado espiritual de la ascensión. Y tú, Cafarnaúm, serás elevado al cielo, no serás bajado al Hades. Entonces, obviamente no estamos hablando de una ascensión física aquí. Lo que significa realmente es una ascensión espiritual. Básicamente, cuando alguien es elevado por Dios, espiritualmente se dice que hubo una ascensión. Dios había salvado la vida de Jesús de una muerte sobre la cruz, una muerte maldita. Después de eso, obviamente lo que ocurriría sería una elevación espiritual de Jesús, que los autores básicamente describieron así, en esta forma. Y el último, después podemos terminar. Si todo esto fuese verdadero, ¿cómo es que el Jesús resucitado se convirtió en creencia ortodoxa? Si esto no ocurrió, ¿cómo es que la vasta mayoría de cristianos hoy en día habían llegado a entender esto así? Entonces los discípulos originales de Jesús no predicaron abiertamente que Jesús había sobrevivido. Entonces también encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos se menciona que Jesús hubo algo secreto con su predicación. Decía que no se debe de mencionar a las personas que él era el Mesías. Entonces la pregunta es que ¿por qué existía este ambiente de que hay algo secreto alrededor de la vida de Jesús? ¿Qué era este secreto? Entonces parece que era que había sobrevivido a la crucifixión. No se menciona, por ejemplo, en el libro de Marcos, ninguna aparición posterior a la resurrección. El libro de Marcos era el evangelio más antiguo. Él no menciona que Jesús apareció después ante cualquier persona. Jesús advirtió contra los falsos profetas. Entonces un hombre, Pablo, un fariseo y deseoso de ser una autoridad religiosa famosa, vio en Jesús una oportunidad para convertirse en autoridad y demostrar sus creencias farisaicas en la resurrección física.
Entre los judíos existían varios grupos, varias ramas. En cuanto a la resurrección, en este tiempo esto era un debate muy grande. Muchos de ellos no creían en una resurrección física. Decían que era una resurrección espiritual, tal vez con cuerpo, tal vez no con cuerpo. Pablo creía en la resurrección física. Cuando escuchó una historia de un hombre que había, muerto y luego fue resucitado, él lo tomó como evidencia de su punto de vista y lo agarró y lo apoyó. Entonces enseñó que Jesús había resucitado de entre los muertos y a partir de entonces trató de justificar la crucifixión, un medio de salvación ya, y no de ignominia. Y las iglesias gentiles acabaron por abrumar a la iglesia de Jerusalén, la iglesia original, manejado por Santiago, el hermano de Jesús, y los apóstoles originales. Y algunos apóstoles seguían a Jesús en sus viajes, según su instrucción. Jesús dijo a ellos, síguenme. ¿Y qué pasó? Tomás, el apóstol Tomás, llegó a la India, fundó una comunidad no de cristianos, de judíos. Llegó a la comunidad judía allá. Simón en Persia, Judas Tadeo en Armenia y Persia. Entonces todos estos compañeros siguiendo los pasos de su maestro hacia Tibet y hacia la India. Entonces, en breve, obviamente, se puede hablar más de estos temas, pero en breve así, desde ambas perspectivas, la perspectiva teológica, ¿no? Viendo lo que se pensaba, ¿no? En los textos anteriores, y también viéndolo desde la perspectiva forense histórico, tomando únicamente los eventos, podemos llegar a la conclusión fuerte de que Jesús no murió sobre la cruz. Fue crucificado, pero hubo una supervivencia, luego se recuperó de sus heridas, luego hizo un viaje hacia la India, y los textos que hablan así sobre sus viajes así también son auténticos. Entonces toda esta información se encuentra, mucha de esta información se encuentra en el libro Jesús en la India. Entonces es el último. Antes entonces de terminar, ¿hay alguna pregunta sobre el tema o las referencias o la información en general? Sí. En cuanto al tema forense, cuando dicen que a Jesús esto lo perforaron con una lanza en el costado, Sí. botó mucha sangre, ¿sabes? Si a alguien le meten una lanza por el costado, ¿muere inmediatamente o...? Entonces, la perspectiva que la lanza así perforó al lado de Jesús con mucha fuerza no es correcto. Entonces, esto se menciona únicamente en Juan. Y la palabra ahí en griego es naisein. Naisein no significa perforar con fuerza, significa perforar ligeramente para checar si hay una reacción. Entonces también estamos hablando de un soldado profesional. Lo que él estaba tratando de checar era que si Jesús todavía estaba vivo o no. Su propósito no era matar a Jesús. Básicamente sí había declarado que está muerto, entonces su siguiente acción no sería perforar su lado y perforar su corazón. Él era un soldado profesional. Entonces su propósito y también el contexto, lo que nos indica lingüísticamente también, lo que los textos nos dicen, es que perforó ligeramente el lado de Jesús para ver si hubo una reacción o habría una reacción, si estaba vivo o no. Y en este tiempo, obviamente Jesús había caído inconsciente, no hubo una reacción física por parte de él, un movimiento, pero se brotó agua y sangre de esa herida. Y como mencioné, si realmente había muerto, habría ocurrido la coagulación de la sangre, no habría como así agua y sangre saliendo profusamente, ¿no? De la herida, y esto significa que su corazón todavía estaba latiendo. Pero sí, también hay formas de ver eso. Ellos básicamente hubo una situación donde se estaba acercando el tiempo del sábado. Los judíos no permitían a las personas estar sobre la cruz durante el sábado.
ellos estaban apresurados, ¿no? De tiempo también de sacar a esta persona y los ladrones de la cruz. Y nosotros consideramos que todo esto ocurrió como un milagro de Dios. Dios había planeado la forma de salvar la vida de Jesús. Entonces todo este proceso que ocurrió, que podemos rastrear también según estos documentos, nos muestra el poder de Dios. No dejó a su Mesías inocente morir una muerte maldita sobre la cruz. Le salvó, como el Corán también lo dice. Sí. Si todavía tenemos, o podemos inferir, o tenemos un poco de duda de si él sobrevivió luego de la resurrección, y hay libros de María Magdalena, que supuestamente que tuvo hijos, y cuando él nació hubo unos reyes que aparentemente lo visitaron a él. O sea, esa continuidad de él, como Isaías 53, que dice que Israel o cristianos judíos van a tener herencia larga, tiene mucho que ver con esos reyes y que él visitara luego esos países y tuviera una descendencia literalmente de Jesucristo. Para nosotros no hay ningún problema en aceptar que tuvo familia y descendencia. Entonces, él era un ser humano, un hombre. Los profetas antes que él se casaban, a veces varias veces, y a veces tenían familias grandes. Entonces, el hecho de Jesús durante sus viajes, casarse y tener una familia, para nosotros sería raro si no había ocurrido, ¿no? Es mucho más probable que hubo una descendencia por parte de él, ¿no? Entonces, ¿dónde están ahora y dónde se encuentran? Esto es otra investigación, pero si sobrevivió a la crucifixión, obviamente, es muy probable que tuvo una familia. Y el hecho de que cuando supuestamente él da el último suspiro, hubo un terremoto, se abrió la tierra, las tumbas se abrieron y hubo gente que resucitó. ¿Dónde dejamos eso? Es buena pregunta. Este acontecimiento solo se menciona en Mateo. Los otros 3 evangelios no lo mencionan. Y esto también nos hace pensar de por qué no lo mencionaron. Y si realmente los muertos habían salido físicamente de sus tumbas y entraron en la ciudad, como dice, y hablaron con la gente, ¿dónde están los testimonios de todas estas personas de sus conversaciones? ¿Y qué pasaron con estos muertos después? ¿Para cuánto tiempo vivieron? ¿Qué mensaje llevaron a ellos? Mirza Ghulam Ahmad en este libro Jesús en la India habla específicamente sobre este pasaje y dice que los autores de los evangelios a veces exageraban ciertas cosas e interpretaban a veces ciertas cosas metafóricas como que si fuesen físicos. En este caso dijo que en la tradición islámica hay interpretación de los sueños y visiones. Y hay una visión específica que habla de los muertos saliendo de sus tumbas. La interpretación de eso es que Dios va a rescatar a alguien. Saliendo de la tumba significa que una persona todavía no haya muerto, ¿no? O que estaba en la tumba y Dios lo rescató. Entonces el hecho de que solo Mateo habla de eso nos indica que probablemente no era algo físico o literal. Pero no lo queremos rechazar por completo. Probablemente tiene alguna realidad, pero la realidad que coincide realmente con los demás evangelios y también los relatos históricos es que esto se refiere a una visión que ocurrió de los muertos saliendo de sus tumbas y el significado de eso es que Dios salvaría a la vida de Jesús. Entonces esto coincide, como mencioné, con lo resto. Y también, por ejemplo, hablando de los otros, esto nosotros consideramos es una forma en lo que Dios salvó a la vida de Jesús, evidencia de eso. También a veces hay ciertas profecías del regreso de Jesús, ¿no? Y bueno, hay 2 diferentes tipos de profecías, unos que hablan sobre cómo ciertos compañeros todavía estarían vivos antes de la llegada de Jesús y ciertos otros que no mencionan eso. Entonces Mirza Ghulam Ahmad también explicó que las profecías que hablan sobre el regreso de Jesús, pero que hablan con la condición de que también Juan o los otros compañeros que estaban con él van a estar vivos, estos realmente no hablan sobre su segundo advenimiento, sino que hablan sobre su rescate o su supervivencia de la cruz.
Entonces, cuando fue salvado de la cruz y regresó a sus compañeros, claro, ellos todavía estaban vivos, Juan estaba vivo, como el Evangelio dice, y las otras profecías que hablan sobre su, podemos decir, el segundo advenimiento de Jesús, ¿no? En la forma más popular o entendido, esto tiene otro significado. Pero sí, cuando hablamos de hacer una investigación, en este caso de los evangelios, con la investigación forense o teológico, tenemos que tomar en cuenta todos los pasajes y tratar de entenderlos en una forma que no causa una contradicción en algún lado, ¿no? Una duda. Sí. Mencionar esto. Dice que en el libro sale en lo del cuento de Jesús, que no lo torturaron, no lo azotaron, pero llevaron 100 libras. Quiere decir que fue para untarle por todo el cuerpo. Sí. Eso quiere decir que lo torturaron y lo azotaron. No. En cuanto a los latigazos, lo sé, en las películas, ¿no? Normalmente se muestra así. Les doy un ejemplo. Lucas dice que no recibió ningún latigazo, ¿no? Uno de los 4 dice que no ocurrió. Los demás dicen que lo que Pilato quiso hacer es darle un castigo y luego liberarle. Entonces, no se da un castigo para liberar a una persona brutalizando su cuerpo. También, lingüísticamente, cuando checamos las palabras utilizadas, las palabras que se utilizan ahí, se utilizan en griego para referirse a una disciplina que da a la persona, pero no para brutalizar el cuerpo. Entonces, en este caso, entre los romanos también, antes de la crucifixión a los criminales, los latigazos no fueron los únicos castigos que se daban. Ellos castigaban a los familiares, torturaban a la persona por días, y luego, después de la crucifixión, dejaban a los perros comer al ladrón o al criminal. Ninguna de estas cosas ocurrió con Jesús. Ninguna. ¿Cómo podemos justificarlo sin incurrir a la autoridad de Pilato? Pilato era la autoridad realmente en este lugar. Todo se dependía de sus ganas, ¿no? Su voluntad. Y en este caso lo que sabemos es que él quiso liberar a Jesús en varias formas. Pero cuando no lo logró, básicamente hizo lo posible para hacer menos el sufrimiento de la crucifixión. Él condenó a Jesús a la crucifixión el día viernes, sabiendo que los judíos no permitirían a Jesús estar sobre la cruz en el día sábado. Fue crucificado solo por 2 días. ¿Por qué los compañeros entonces llegaron con 100 libras? Entonces Jesús, sabiendo que él estaría crucificado, pero no moriría, sabía que necesitaría ayuda médica, este ungüento. Entonces probablemente había dicho esto a sus compañeros, que ellos deben de preparar una cantidad grande, porque no sabía en qué condición estaría después de la crucifixión. Entonces ellos habían hecho su trabajo, habían preparado una gran cantidad, lo prepararon, lo utilizaron sobre él, y el ungüento no funciona que simplemente se aplica y luego ya. El ungüento se funciona así, que se aplica, luego se pone las bandejas, luego se quita y se aplica de nuevo. Entonces, esto es la forma de utilizar el ungüento, los ungüentos en general. Entonces, Jesús estaba en el sepulcro, básicamente la noche de viernes hasta la mañana de domingo. Estamos hablando de casi 48 horas. Entonces, en 48 horas es posible que utilizaron gran parte de este ungüento para curar a Jesús. Y funcionó, porque el día domingo estaba ya caminando, ¿sí? Todavía así con heridas, pero ya el ungüento había funcionado. Considerando lo indiscutible como real, aceptado por todos, ¿qué se puede entonces pensar? ¿Que es una conspiración para entonces separar las familias reales del pueblo, dar un conocimiento al pueblo y el conocimiento real a las familias reales? No, yo lo considero como algo natural que ocurrió.
Básicamente Jesús fue crucificado, luego hubo una emigración. Durante la migración todavía fue considerado un criminal bajo las leyes de los romanos. Todavía los judíos estaban pensando de que alguien había tomado el cuerpo de Jesús. Si ellos habrían llegado a entender que Jesús todavía estaba vivo, ¿qué habría pasado? Entonces Jesús movía de forma silenciosa, no de forma abierta. Por eso se fue a Galilea, podemos decir, ¿no? A un lugar montañoso, viajando por estos lugares, no fuera de los ojos o más allá de los ojos. Dado a lo que es aceptado, a lo que se está llevando al pueblo como tal, Sí. el mensaje cerrado ya terminado. Sí, Todo esto entonces cae como ¿verdad? Se podría decir una alternativa. Entonces, cualquiera podría etiquetarlo de conspiración. sí, se puede, pero al igual, lo que nosotros decimos que este término de ser ortodoxo o creer en una conspiración, todo esto depende más que nada sobre los hechos y la evidencia. Lo que nosotros proponemos es que la evidencia de la Biblia, frente de todos nosotros, indica que sobrevivió, no que murió. Y la idea de que murió y hubo una resurrección no es apoyado realmente por estos mismos textos. Entonces, ¿quién es ortodoxo? ¿Quién no? Estos términos, bueno, no los utilizo. Pero las circunstancias de aquí como tal. sí. Es al hecho oficial, ¿verdad? De que se no sé, está el Vaticano, está la Semana Santa. Bueno, entonces, claro, lo que hablamos Eso es un del... mensaje para el pueblo versus un mensaje entonces, por ejemplo, se sabe que el Islam es el mensaje real de Alá. Pues, por lo tanto, el mensaje que se le está dando al pueblo, no a los creyentes o a las personas que están buscando la verdad, es otro. Se le pone eso simplemente a que es el mensaje mundano. Desde mi perspectiva, la perspectiva islámica, ¿no? Alá, Dios, dice que va a guiar siempre a las personas que buscan la verdad. Las personas que buscan a Dios, que buscan las creencias correctas, verdaderas, a través de oraciones, a través de ojos sin perjuicio, Dios va a guiar a esas personas hacia Él. Lo que el Corán indica y presenta, lo he presentado hoy. Si tiene sentido para alguien, para nosotros es una alegría, porque ¿qué es el fin? El fin o la esencia del Islam es adorar a un solo Dios, no permitir socios con Él, dedicarse completamente a Él en la oración y la dedicación y el amor. Pero las personas, primero, que elevan a Jesús al nivel de la divinidad, según el Islam, están cometiendo un error, una forma de idolatría. Y la razón de por qué elevan a Jesús al nivel de una divinidad o deidad es porque piensan que murió y luego se resucitó de la crucifixión. Entonces, todas las dogmas y creencias realmente del cristianismo ortodoxo, de la divinidad de Jesús, del pecado original, del rapto, de todo, ¿no? Todo lo que distingue al cristianismo del judaísmo depende realmente de este supuesto hecho, de que Jesús murió y resucitó. Mirza Ghulam Ahmad dijo que si no existe el hecho, no existen las dogmas. Y las personas luego tienen que regresar al concepto de que hay un único Dios. Vamos a regresar a Él, conocerle a Él, y claro, ahí el Islam presenta el Tawhid, el concepto más puro de un solo Dios. Pero sí, invitamos a todos a conocer eso, ¿sí? Muchas gracias. Porque viendo toda esta perspectiva que te he mostrado aquí, está humanizando la muerte de Jesús y rechazando la resurrección. Si fuese así, entonces también ¿cómo se explican todos los milagros que narran sobre Jesús, de caminar sobre las aguas, de convertir el agua en vino y todas estas cosas? Entonces todo es mentira. No, hay que tratar estos Pues dos. fue capaz
de hacer esos milagros, ¿por qué no puede resucitar? Porque los textos no apoyan eso. Esto, ¿Apoyan nada más? como mencioné, los textos apoyan la conclusión que sobrevivió. Entonces no es una cuestión del poder de Dios. Nunca hemos hablado de eso. Claro, si Dios quiere, puede hacer cualquier cosa. No dudamos eso. Lo que estamos diciendo es que los textos que estamos utilizando para saber la voluntad de Dios y para saber lo que ocurrió con Jesús, hablan de que no murió sobre la cruz. Entonces, en este caso, si los textos dicen que no murió, ¿cómo podemos rechazar todos los textos y decir algo que no existe en ellos? Primero. 2. En cuanto a los milagros, esto es un asunto diferente. Los milagros no justifican ni rechazan lo que es la supervivencia o la muerte de Jesús sobre la cruz. Son dos conceptos distintos. En cuanto a los milagros, la perspectiva islámica es que Jesús era un profeta de Dios y sí, Dios mostraba muchos milagros en apoyo a Jesús. El mismo Corán dice que nació de una virgen. El mismo Corán dice que curaba a las personas. La Biblia menciona unos otros milagros. ¿Y el profeta Mahoma hizo milagros? Sí, también, miles. Todos los profetas hacían muchos milagros. Moisés separó el mar. ¿No es un milagro? Entonces, esto no hace Moisés en un Dios. Dios es quien realmente está haciendo los milagros. Jesús mismo dijo, ¿no? En Juan, que yo no puedo hacer nada por mi voluntad. Pero Eliseo y Enoch se fueron, no conocieron muerte. Entonces fueron diferentes tipos de ascensiones. O sea, Entonces, en este caso, hablando de la ascensión, que no es algo relacionado con la crucifixión, pero no directamente. Si Jesús murió sobre la cruz o no, no afecta la discusión de la ascensión. En cuanto a la ascensión, como mostré, los evangelios no hablan de la ascensión. No existen los pasajes sobre la ascensión en los evangelios, los textos más antiguos, en los manuscritos más antiguos. El único libro que habla sobre la ascensión es el libro de Hechos, que fue escrito después. Y también ahí la interpretación no tiene que ser físico. Sin embargo, la mejor forma de interpretar eso es que Jesús estaba dialogando con sus compañeros mientras que estaba subiendo una montaña, luego fue cubierto por una nube. Claro, y cuando se pasó Jesús no estaba, lo que significa que pasó al otro lado. Durante su viaje o ya en su viaje en la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Dios, de la casa de los israelitas. Entonces, cuando hacemos una investigación, tenemos que estar muy cuidadosos de no quitar cualquier pasaje fuera de su contexto y interpretar todos los pasajes a la vez sin causar una contradicción. La mayor contradicción aquí es que si Jesús fue llevado a los cielos, fracasó en su misión de llevar su mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay múltiples pasajes que dicen que Jesús dijo que esto fue su misión. Entonces no podemos causar una contradicción y tenemos que aceptar lo máximo posible de los pasajes. Entonces la única forma de hacerlo es decir que no murió sobre la cruz. Esto es la única forma de tener sentido de todos los diferentes pasajes, ¿no? Jesús es mencionado en el Corán y Mahoma no en la Biblia. Nosotros consideramos que la Biblia también habla de la vida o de la llegada del profeta Muhammad. El Corán dice que este profeta ha sido mencionado en la Torá y también en los evangelios. Entonces, en el Cantar de los Cantares dice el nombre de Muhammad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, Dios dice que un profeta, Dios enviará un profeta como Moisés, un profeta portador de una ley. Y hay otros pasajes que dicen que va a recibir un libro. Hay otros pasajes que dicen que va a abolir lo que es la idolatría, lo que es realmente lo que ocurrió a través de él. El profeta Muhammad estableció la adoración de un único Dios en una sociedad donde predominaba la idolatría.
Entonces, si podemos juzgar a un hombre por sus hechos, y un profeta especialmente, el labor principal de un profeta ¿qué es? Establecer el amor de Dios en los corazones de las personas, establecer el monoteísmo. Según este estándar, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene que ser un profeta. Convirtió todo su pueblo en personas monoteístas, abolió por completo la idolatría. Y también Jesús habló de la llegada del Espíritu de la verdad, a quien alabaría a Jesús y mostraría su verdad, ¿no? Entonces también dijo que serían los hijos de Jacob serían quitados de su puesto sobre la mesa y su lugar sería dado a otras personas. Entonces hay varios pasajes también en ambos libros que hablan de la llegada del profeta. En el libro de Juan, ¿no? Básicamente los judíos dicen que estaban esperando para Elías, el Cristo y el profeta. Preguntaron a Juan Bautista, ¿quién eres? Juan dijo que no soy ninguna de estas personas. Llegaron a Jesús, preguntaron a Jesús, ¿dónde está Elías? Jesús dijo que Elías es Juan Bautista. Entonces, ¿el Cristo quién es? Los cristianos sí dicen correctamente que Jesús era el Cristo. Entonces ya llegó Elías en forma de Juan, ya llegó el Cristo en forma de Jesús, pero ¿dónde está el profeta? La tercera persona esperada por todos los judíos y también aceptado por Jesús. Esta persona seguramente es el profeta Muhammad. Entonces, claro, nosotros consideramos a Jesús un profeta de Dios, quien realizó muchos milagros. Y sí está mencionado en el Sagrado Corán porque era un profeta enviado por Dios, pero también el profeta Muhammad está mencionado en el Corán y está mencionado en el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Quería hacer una pregunta, si tomamos en contexto que existe el Santo Sudario, Sí. y para que haya un negativo del Santo Sudario, más allá de los escritos que puedan haber ambigüedades y lagunas o contradicciones, todos coincidimos que hay un Santo Sudario. Sí. Para que haya una marca negativa, tuvo que haber ocurrido algo sobrenatural. Es interesante y esto es relacionado con el ungüento. Y con los milagros. ¿Por qué existe la imagen negativa? Básicamente los investigadores que saben del ungüento, su deducción básicamente es que es cuando se aplica lo que es el ungüento y se permite la luz entrar por un tiempo corto, hay una reacción química que da lugar a la imagen negativa. Es bien interesante de cómo es que esto ocurrió. ¿Ah? ¿Cómo entró? Si estaba envuelto y estaba en una tumba sellada. Entonces, la tumba sellada obviamente se abrió en algún momento, ¿sí? El domingo mínimo. Entonces, ¿cómo es que ocurrió? No sabemos todos los detalles. Esto también es un problema con los evangelios. Cuanto más nos acercamos a la crucifixión y cuanto más nos adentramos a lo que ocurrió después, hay grandes y más grandes divergencias entre los relatos. ¿Sí? Todos los profetas han fallecido, según el Islam. Claro, usted mencionó lo que es la ascensión de Enoch y otros profetas. Entonces, nosotros consideramos que Jesús resolvió este asunto. Supuestamente, Elías fue llevado físicamente a los cielos. Y cuando Jesús fue preguntado sobre eso, no apoyó esa interpretación. Dijo que Juan es Elías. Entonces, la pregunta es que si Elías todavía estaba vivo en los cielos, ¿por qué no llegó físicamente según las profecías? Porque las profecías son bien claras, que él llegaría físicamente. Jesús lo negó. Jesús dijo que no es cierto, Juan es Elías. Si aceptan o no es la verdad. Jesús básicamente decidió de que ir físicamente a los cielos y regresar físicamente no es real. Cada profeta tiene que morir. El significado del segundo advenimiento de un profeta anterior no es literal, no es físico, sino que es espiritual. En la misma forma que Juan reflejaba ciertas características de Elías, esto es porque él se llama el segundo advenimiento. Entonces, nosotros consideramos que Jesús mismo
resolvió este asunto. El Sagrado Corán ya lo dice, que todos los profetas han fallecido. Para nosotros... Elías Sí. fue primero. ¿Perdón? Elías fue primero, Sí, correcto. claro. Y después dicen que él es Juan. Sí. ¿Cómo se interpreta? Él subió, ascendió y no murió y después bajó, vino hecho carne, nació en otra persona. Aquí el concepto de la reencarnación está incluido. No, básicamente... No, y explíqueme eso de lo espiritual, de que es una... Básicamente la idea que una persona pueda ir físicamente al cielo y quedarse ahí para cientos de años sin morir, no vemos apoyo para eso por parte de Jesús. Pero dice que Sí. Jesús apoyó que Elías era Juan. Sí, Ajá, si él lo apoyó, sí. Entonces, ¿cómo fue que Elías se convirtió en Juan? Que vino mucho tiempo. entonces, ¿qué significa realmente ¿Fue reencarnación o qué fue? No, ni el cristianismo, ni el islam, ni Jesús en algún lugar apoyan la reencarnación. Lo que estamos hablando es un reflejo espiritual. Es un asunto un poco más profundo. También podemos entenderlo así. Cuando dos personas se parecen en alguna característica, a veces comparten el mismo título. Si alguien es muy fuerte, ¿no? Mi amigo aquí, digo, es muy fuerte, yo puedo decir que él es el Hulk. Si alguien es muy listo, puedo decir que él es el Einstein, ¿no? Y si alguien tiene las mismas capacidades espirituales o es muy parecido a un profeta anterior, Dios mismo puede revelar de que tú eres como si fuese esa persona. Sí, pero obviamente Él no usó la símil, él categóricamente dijo, tú eres fulano. esto es parte de la metáfora. Cuando yo digo tú eres Hulk, no estoy diciendo tú eres como el Hulk, pero ninguna persona lo va a entender de otra forma. Sí. No, pero en cuanto a ser fuerte, ¿no? Claro, es una característica. Entonces no siempre es necesario decir cómo. Esto es lo que quiero decir. Esto es parte de la metáfora. Ocurre mucho en los textos religiosos. Y obviamente el problema que siempre las personas han enfrentado es las interpretaciones a veces físicas, literales de las profecías. Los mismos judíos rechazaron a Jesús porque no querían abandonar sus interpretaciones literales de muchas de las profecías en el Antiguo Testamento. Jesús vino y dijo que mi reinado no es de este mundo. Ustedes están esperando un Mesías que vendrá y tendrá un reinado físico. No es así. Y ellos dijeron que tú eres un mentiroso por decir eso. Bueno, y si Entonces, si el reino no es como el de este mundo, ¿por qué entonces a los islámicos le prometen que cuando se mueran van a tener 7 mujeres allá arriba o qué sé yo qué en el paraíso? Bueno, eso ya son las sectas las que hablan esas cosas medias raras. entonces no, Claro, el Corán no dice eso. Pero bueno, podemos interpretarlo también según, Jesús lo que dijo es que no guardan sus bienes en este mundo, sino que guardas bienes en el más allá. Jesús hablaba de cómo habría agua y cosas así en el cielo. Entonces, en una forma de verlo, Jesús está hablando sobre un lugar de placeres mundanales y carnales en el más allá. Si se lee el Nuevo Testamento así, no estoy diciendo que es la única forma de leerlo, pero si alguien quiere leerlo así, obviamente tiene textos. En la misma forma, el Corán explica lo que es el más allá, pero siempre indica también que el más allá es como si fuese así, como que si fuese un lugar de jardines, de agua, de frutos, de cosas así. Es una representación espiritual de nuestros esfuerzos. Entonces, tenemos que estar un poco, podemos decir, maduros espiritualmente cuando interpretamos estos textos y interpretar los textos dentro de su contexto más amplio. En este caso, como mencionó, que los islámicos, los musulmanes, algunos de ellos piensan de que van a tener muchas mujeres en el más allá. Entonces, esto es su interpretación, no es apoyado por el Sagrado Corán. Nosotros consideramos que la comunidad musulmana Ahmadiyya, los que creen en Mirza Ghulam Ahmad como el Mesías prometido, él fue enviado como el Mesías prometido, el segundo advenimiento de Jesús, específicamente para aclarar estos asuntos, y que los demás musulmanes, más de 73 sectas de ellos, no tienen las creencias
verdaderas. Entonces, nosotros lo que... pueden con las del más acá, van a poder con las del más allá. No, en la misma forma, por ejemplo, Jesús vino y claro, los cristianos dicen que Jesús vino y todos los judíos que no aceptaron a Él no estaban en el camino recto, ¿no? En la misma forma, si ha llegado el segundo advenimiento de Jesús, los que no aceptan a Él por sus conceptos del libro o de sus historias no pueden estar correctos. Los judíos tenían varias ideas sobre el más allá en el tiempo de Jesús. Sin embargo, los que rechazaron a su mensaje no estaban en el camino recto. Es lo mismo ahora. Si Mirza Ghulam Ahmad es verdaderamente el segundo advenimiento de Jesús, es el Mesías islámico para la época y recibió revelación divina y una aclaración de las enseñanzas verdaderas del Islam, y una persona, aunque sea un musulmán, no acepta a él, no puede estar en el camino recto. Esto es la esencia o el principio de la llegada de los profetas. Vienen para aclaraciones, ¿no? Quería hacer una pequeña intervención. Interesante, ¿no? Sí. En la Biblia, en Apocalipsis, Sí. dice específicamente que iba a venir el león de Judá, rey de reyes y señor de señores. Primeramente, Pero déjame acabar el pensamiento. Vino este rey de Etiopía, que se coronó en 1930 como rey de reyes y señor de señores. Y muchos Rastafari, el movimiento Rastafari en Jamaica fue bien famoso. Incluso él luchó y creó la Unión Africana, luchó con musulmán, con Mussolini, los italianos. O sea, estamos hablando de que una figura que salió en la revista Times, tiene un montón de premios, reconocimientos a nivel global, tenía su emperatriz, fue coronado. Todos los príncipes y reyes fueron a recibirlo y reconocerlo a él como el rey de reyes. Y muchas personas de Rastafari lo conocen o lo ven a él como la segunda venida de Cristo, pues porque es león de Judá, rey de reyes en su ropa, está escrito, o sea, está documentado en la historia. ¿Cómo ven los musulmanes ese hecho histórico? Donde muchos cristianos ortodoxos, etíopes o coptos lo reconocen a él como una figura histórica importantísima para el nuevo siglo, el siglo XXI. Que mucha gente lo descarta, mucha gente como que no lo quiere ver, pero cómo entra dentro de él, porque también en Etiopía todavía se practica las fiestas cristianas desde hace milenios, o sea, tienen otro calendario, o sea. hay dos problemas con el libro de Apocalipsis, ¿no? Uno es que nadie sabe realmente quién lo escribió. El Juan, básicamente el autor mencionado en el libro, probablemente no es el mismo Juan de los evangelios. El estilo es completamente distinto. Las palabras que se utilizan en el libro son completamente distintas. Esto ha llegado a los eruditos a concluir en muchos casos que este libro es escrito por otro Juan, que es desconocido, ¿no? El Juan de Patmos, vamos a decir, la isla, ¿no? Dos, lo que este autor está mencionando no es su experiencia, es un sueño, es una visión. Y una visión siempre es susceptible a metáfora, a diferentes interpretaciones. Y el libro de Apocalipsis ha sido interpretado por todas las personas según sus gustos e inclinaciones. Entonces, primero, ¿por qué es una visión? Dos, ni sabemos quién es autor. Tres, ni contiene las palabras de Jesús o su vida. Apocalipsis, hay referencias de él durante todo el libro. En este caso, Ezequiel. está bien, si alguien en una visión quiere dar referencias a los pasajes de los textos antiguos, puede. Pero a lo que nos concierne, primero, para tratar de entender las cosas verdaderas y básicas, es Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿No? Él es la figura principal. Entonces, en este caso, nos enfocamos primero en lo que es los 4 evangelios. No son los únicos, pero hoy en día se considera que son unos de los mejores que existen de ese tiempo. Y ahí... La Etiopía tiene las versiones más antiguas de la Biblia también. ¿De qué? De la Biblia, las versiones más antiguas en Américo las tiene de Etiopía. Dicen, bueno, el proceso de la redacción y luego la transmisión de la Biblia y sus versiones es otra conversación. Pero en cuanto a conocer a la vida de Jesús y su filosofía, ¿no? Podemos decir que podemos encontrar mucho
en estos 4 evangelios, porque fueron escritos en tiempos antiguos sobre la vida de Jesús. Sin embargo, el libro de Apocalipsis específicamente no es una historia, es una visión. Y por eso, ¿por qué es tan... Se menciona muchas veces, o Cush o Nubia se menciona muchas veces. Se puede, no lo dudo. Lo que digo es que no es una historia de Jesús. En el Islam, lo que decimos es que hay que seguir al profeta de la época. ¿Dónde existen las narraciones del profeta de Jesús? Del profeta Jesús. Mucha gente está esperando esa segunda venida. ¿Sí? Y la Biblia dice que el Dios mismo se va a sentar en el trono. Ahí, bueno, como mencioné, ha entrado teología nueva, unas cosas erróneas, interpretaciones erróneas, y para poder entenderlo, primeramente tenemos que entender si Jesús murió y resucitó o no. Si no, entonces esto cambia radicalmente todas las otras interpretaciones. Si no murió sobre la cruz, si no hubo una resurrección, si no hubo una ascensión, si falleció Jesús en Cachemira a la edad de 120, no hay pecado original, no hay un regreso físico, no hay un regreso así entre los ángeles, no está sentado así físicamente al lado de Dios. Jesús no es una figura ya divina, porque la divinidad de Jesús depende de su muerte sobre la cruz. Entonces, este asunto resuelve todas las demás dudas realmente. Y Mirza Ghulam Ahmad así lo presentó. Dijo que la teología cristiana depende de 2 pilares. 1, que Jesús supuestamente dijo que Él es Dios. Y 2, de que murió y resucitó sobre la cruz. Islam vino para aclarar todo eso. Aclaró 1, que nunca dijo que era Dios. Y podemos demostrar esto de la Biblia. Y 2, que no murió sobre la cruz. Sin estos 2 fundamentos, realmente estos otros asuntos no existen. Entonces, por eso hablamos de la necesidad de regresar a las raíces, interpretarlas correctamente, porque si no, no vamos a poder resolver las ramas, ¿sí? Pero sí, obviamente, es algo conflictivo, un poco, ¿no? Con cristianos especialmente. No buscamos el conflicto, buscamos la verdad. Pero es interesante y como mencioné, para nosotros es parte de nuestros propios textos, el Corán lo habla, y lo que encontramos es que los libros anteriores coinciden con lo que el Corán está diciendo, que apoya nuestra fe y certeza de que el Corán, lo que dio 600 años después de Jesús, es muy cierto. Y hoy en día estamos encontrando que sí, a pesar de todas las demás investigaciones, lo que el Corán dice todavía no tiene así una respuesta contundente, ni desde la parte teológica, ni por parte del aspecto forense histórico. ¿Sí? Tiene mucho sentido. Si no lo tiene, entonces, ¿qué? No. Muchos cristianos hoy día, que con todos los eventos mundiales que están pasando, la guerra de Ucrania y todo esto, están usando muchas referencias a la revelación. Está bien, nosotros consideramos que ya llegó el segundo advenimiento de Jesús. En Mateo, También, sí, todo lo que Jesús dijo, que el evangelio será predicado en todos los lados del mundo y habrán rumores de guerra y terremotos y nosotros consideramos que estamos en ese tiempo hace mucho tiempo, desde el tiempo de Mirza Ghulam Ahmad. Él dijo que él era el segundo advenimiento de Jesús. Él era muy parecido a Jesús, hijo de María, en muchos asuntos, y Dios le reveló que él era el Jesús realmente esperado por todo el mundo. Entonces nosotros consideramos que estas profecías ya se cumplieron, llegó la persona, pero no es Jesús, hijo de María, descendiéndose de los cielos, sino que es Mirza Ghulam Ahmad quien nació. Tú dices, el fin es llevar a todos a Dios, a un solo Dios. Sí. Está así, a través de Muhammad o Jesús, eso es que lleguemos a Dios, ¿no? No precisamente. El Corán siempre dice que la única forma de conocer a Dios es a través del profeta de la época. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Dios, 10 personas pueden tener 10 conceptos muy diferentes de Dios, cómo llegar a Él, acerca de los vicios, acerca de las virtudes, acerca de su propósito en la vida, acerca del rol de Dios en su vida, sin fin de conceptos. Y cuando creemos que hay un Dios, ¿cómo vamos a saber cómo acercarse a Él? Es a través del profeta de la época.
Dios revela su palabra al profeta de la época, el profeta de la época lleva este mensaje al pueblo. Entonces, en distintos tiempos Dios siempre ha enviado profetas a diferentes pueblos y nosotros consideramos que en nuestra época Dios envió al profeta Muhammad, el último profeta portador de una ley, quien recibió el libro del Corán que aclara todo, y luego, después del profeta Muhammad, envió el Mesías islámico, Mirza Ghulam Ahmad, para aclarar aún más el Islam o sus verdaderas enseñanzas. Entonces, nosotros no consideramos que solo tener un Dios, una creencia en un Dios único es suficiente para la salvación. Nosotros consideramos que es una parte importante, pero siempre en el Sagrado Corán Dios ha dicho, hay que creer en Alá y hay que creer en su mensajero. Y el mensaje siempre ha sido lo mismo en la época de todos los profetas. Si solo fuese necesario creer en Dios, toda la institución de los profetas es inútil. No tiene sentido enviar un profeta y no es necesario aceptar el profeta. Pero no es la verdad. Dios siempre muestra apoyo, señales, signos, habla de la necesidad de aceptar el profeta porque es necesario. Es la única forma de conseguir la información necesaria para saber cuáles son las creencias correctas, cuáles son los actos virtuosos, las explicaciones de los asuntos espirituales. Entonces, la única forma de conocer a Dios de forma correcta y estar en el camino verdadero hacia Él es conocerle a Él a través del profeta de la época. Y esta definición de la salvación se aplica en todas las zonas, en todos los lugares. No es únicamente el Islam. Solo es que el Islam es la religión para esta época, según el Corán.